Uno de ustedes en esta linda noche ya de, por lo menos acá en Chile. Soy la hermana Jennifer Carola y te doy la bienvenida a nuestro programa de Entre Cristianos. Hoy vamos a hablar acerca de la rebelión de género, con la ayuda del Señor claramente, y esperamos, ¿verdad?, que tú nos acompañes en esta hora. Con mucha alegría y gozo, como siempre, ¿verdad? Estamos compartiendo contigo esta programación y queremos hacer de bendición claramente. Tú dirás, pero ¿por qué rebelión de género? Porque queremos hablar de este tema que estuvo de realce y que sigue estando de realce dentro de las redes sociales con todo lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro mundo, ya en nuestra sociedad. Y primeramente queremos comenzar en esta hora, obviamente orando a la presencia del Señor, pidiendo la ayuda de nuestro Dios para que podamos hablar acerca de este tema y de alguna manera espero que tú puedas ser bendecido. Así que oramos y bueno, te doy la bienvenida a Entre Cristianos. Y espero que tú puedas, ¿verdad? Dar también tu aporte allí en los comentarios. Allí tú también puedes dejar tu comentario después y puedas también compartir. De esa manera nos ayudas a cada uno de nosotros para poder seguir también realizando estos videos o estos live, como le decimos. Así que el Señor bendiga sus vidas en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús oramos delante de su presencia, le damos muchas gracias, Señor, por su grande amor, su gran misericordia que usted derrama sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar siempre presente en nosotros, Señor, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, Señor amado, ya sea en todo momento, Señor, usted nos ayuda, nos fortalece, es el socorro oportuno para nuestras vidas cuando estamos viviendo momentos difíciles, Señor. Gracias por estar con nosotros y por ayudarnos en medio de todo lo que vivimos a diario. Para muchos, Señor amado, hoy que están viviendo persecución en más de 50 países, Señor amado, vemos la persecución, Señor, en gran manera. Y también le pedimos por nuestros hermanos que hoy están viviendo todo aquello, Señor, y que necesitan hoy más que nunca su fuerza, su ayuda en la vida espiritual, como también la firmeza espiritual en sus corazones para que ellos no le nieguen, Señor amado, sino que todo lo contrario, Padre amado, ellos puedan también en este tiempo que están viviendo, Señor amado, de tribulación, ellos puedan ser saciados, puedan ser nutridos, puedan ser, Señor amado, fortalecidos, Señor amado, en su gracia. Así también oramos por nuestros hermanos que están enfermos, oramos por la viuda, el huérfano, Señor, por aquel que está viviendo momentos tristes, por aquel, Señor amado, que no se encuentra bien y que está confundido, que tiene depresión, Señor, porque hay muchos en su pueblo, Señor amado, que hoy están viviendo momentos desagradables y mucha tribulación también en sus vidas, tormento, y le pedimos su ayuda, Señor amado, que su presencia maravillosa, Padre Santo, esté allí a su lado, dándole la fuerza que ellos necesitan, levantándolos, Señor amado, del decaimiento espiritual que muchas veces hayan en esos corazones, en esas vidas. Pero más usted manifiéstese sobre ellos y usted sea acudiendo, Padre, en el momento oportuno. Gracias, Señor, porque usted es maravilloso. Damos gracias por este programa y también, Señor, le pedimos por nuestros hermanos conductores, Señor, mi hermano Rudy, mi hermana Natalie, mi hermano Joel, nuestro pastor, Señor amado Juan, nuestro pastor también Hugo Vázquez, Señor amado, oramos por él, oramos por nuestra hermana Kenny, Padre Santo, sea usted glorificándose sobre su vida también, amado, y así también por nuestro hermano Kenson, Padre Santo, nuestros hermanos que apoyan la radio, Padre, y que de una u otra forma están también colaborando con nosotros, Señor. Gracias porque también le pedimos por nuestro pastor Piqué del Valle, también, Señor amado, por cada aporte que ellos dan con la palabra del Señor, y le damos gracias por eso, Señor, porque usted se hace presente, se hace visible también allí en las vidas de cada uno de ellos. Toda alabanza, toda adoración es para usted y le pedimos también por nuestros hermanos que van a estar escuchando, que van a estar viendo también este programa. Gracias, mi Señor, usted es maravilloso. Toda alabanza y adoración es para usted en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya,
Comenzamos entonces, como vuelvo a reiterar, soy tu hermana Jennifer Carola de Radio Entre Cristianos, del programa Entre Cristianos, y hoy vemos rebelión de género, que es lo que vamos a hablar hoy en día. Quiero compartir contigo primeramente la palabra del Señor allí en Génesis, en Génesis 3. Vamos en Génesis 3, del versículo 4 al 6. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice lo siguiente: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Esta es la palabra del Señor. Que el Señor bendiga, ¿verdad? Bendiga también esta porción de su palabra. Vemos, ¿verdad?, la rebelión del hombre, que podríamos decir, vemos la rebelión del hombre. Si pudiésemos verlo de esta manera, ¿verdad?, con la última rebelión del hombre con el materialismo, el hombre que intenta, ¿verdad?, negar su condición espiritual y considerar tal vez que la naturaleza tangible gobierna. ¿Verdad?, con el relativismo, con el relacionismo, con el secularismo. También lo podemos ver con el ateísmo, donde el hombre, ¿verdad?, pretendió de alguna manera negar la existencia de Dios como soberano, como este soberano que está legislando sobre lo bueno y sobre lo malo. También vemos, por ejemplo, con el animismo, esta espiritualidad que es extrema, donde el hombre buscó realizar lo espiritual de Dios. Y aquí podemos centrarnos en la nueva era, en el hinduismo, por ejemplo, pero también en el espiritismo. Entonces se levanta ahora con el hombre con la ideología de género, donde el hombre, este hombre moderno o posmoderno, ¿verdad?, pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo, un ser tal vez autónomo que se construye a sí mismo. Aquí es una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios, ¿verdad?, para sí mismo. Que eso también lo estamos viendo mucho y también podemos decirlo, ¿verdad? Muchos hombres hablan acerca de esto como dioses, ¿verdad? Hombres que supuestamente son cristianos, pero ahí usted sabe que ya entramos en otro tema. Y cuando hablamos de la ideología de género, como la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura, vamos a definir entonces hoy qué es lo que es género. ¿Qué es lo que es género? Y si pudiésemos decirlo en breves palabras, podemos decir que es un conjunto de seres, cosas y palabras con caracteres comunes, por ejemplo, masculino, femenino, neutro, epiceno, sexo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si tú dices masculino, hablamos de personas, hablamos de animales o también de cosas de sexo masculino y también de sexo femenino. Si decimos femenino o si decimos neutro, por ejemplo, no presenta rasgos ni femeninos ni masculinos. Y el epiceno es un género común a los dos sexos, ¿ya? Entonces, si hablamos de sexo, podemos decir que es una condición orgánica que distingue, obviamente, al macho y a la hembra. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos hacer ahora la pregunta: ¿qué es ideología de género? ¿O qué es una ideología, primeramente? Y aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? A ver cómo pudiésemos decirlo, una visión global una visión global del mundo y del hombre, por ejemplo, en la sociedad, en la ética, porque es una cosmovisión. Entonces, parte de unos principios desde donde se justifica en sí mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, la ideología es una cosmovisión, una visión global del mundo y del hombre. Y aquí lo podemos ver en la sociedad y también en la ética. Pero también podemos ver en la parte del género.
¿qué entiendes tú por género? Entonces, aquí pudiésemos, ¿verdad?, hablarlo de una forma cortés, de decir sexo y por fin género, si se refiere a seres humanos masculinos y femeninos, ¿ya? Y en la difusión de una perspectiva del término, ¿a qué se refiere? Como a roles sociales construidos. Y quiero presentarte también, mira, algo bien bueno, ¿ya? Que se vio o sea, bueno, ¿en qué sentido? Bueno, para que tú y yo podamos ver lo que se habla dentro de la evolución histórica de la ideología de género, ¿ya? A eso me refiero bueno, no que sea bueno, no para nada, porque lo que menos es bueno, ¿verdad? Es esto que se está hoy en día conmovisionando para que tú y yo lo veamos como lo ven ellos, ¿ya? Como lo está viendo la sociedad o como quieren construir esto acerca de la ideología de género. Entonces, vamos a ver la evolución histórica de esta ideología de género y tengo unas pequeñas evidencias o podemos decir algo que se vio en la conferencia de Pekín en el año 1995. Fue la cuarta conferencia mundial de la ONU sobre la mujer. Y allí se presenta, ¿verdad?, que hablan algunos allí, se presentaron el feminismo de género. Entonces, su ideología busca conseguir una libertad absoluta, o sea, no obligada a ser esposa de un hombre, a no ser madre, a hacer lo que ella quiera, en otras palabras. Entonces, a mediados del siglo XX, surge esta mujer que se llama Simone Beauvoir y también Jean-Paul Sartre, y ellos indicaron: lo que entendemos por mujer es un producto cultural que se ha construido socialmente. O sea, en otras palabras, no se nace mujer, se llega a serlo. Y cuando hablamos del feminismo de género, podemos decir que es un movimiento profeminista, pro aborto y pro unión libre, ¿ya? Y este término de feminismo de género, más o menos, a ver cómo data, o quién robó el feminismo, pudiésemos decir ahí en los años 60, fue Christina Hoff Sommer. Ya, para que tú tengas la evolución histórica de la ideología de género, que es importante también que podamos ahondar un poco en ello. Y hasta la llegada de la cuarta conferencia, como te vuelvo a reiterar, de la mujer, en este caso la Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU, allá en Pekín, en este año que te digo yo, 1995, allí ese evento fue el escenario del lanzamiento de la ideología. Allí entonces nos encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, con la hegemonía o hegemónico, que son ideas, conceptos aceptados universalmente como naturales, pero que lo llaman construcciones sociales. Pero también nos encontramos con la deconstrucción, donde atacan las ideas y el lenguaje hegemónico. Las percepciones de la realidad son construcciones sociales, por ejemplo, sexo, familia, gobierno, educación. Y aquí tenemos también el concepto de patriarcado, que se ve como una institucionalización del control masculino sobre la mujer, los hijos y la sociedad. Entonces, esta institución, ¿verdad?, tiene el control masculino sobre la mujer, los hijos, la sociedad, perpetúa la posición subordinada de la mujer, vulnerando entonces su equidad o la equidad. Y también tenemos un concepto de perversidad polimorfa o sexualmente polimorfo, donde los hombres y las mujeres no sienten atracción por personas del sexo opuesto por naturaleza, sino por condicionamiento de la sociedad. Así el deseo sexual puede dirigirse a cualquiera que le venga en gana. ¿Te das cuenta?
Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Pero también vemos esta heterosexualidad obligatoria, donde ellos dicen que han forzado a las personas a pensar que el mundo está dividido en dos sexos y que se atraen sexualmente uno al otro. También tenemos el concepto de preferencia u orientación sexual, donde existen diversas formas de sexualidad y aquí nosotros tenemos obviamente el LOI, ¿ya? Como equivalentes a la heterosexualidad. Pero también tenemos el concepto de homofobia, homos igual, donde se dice el temor a relaciones con personas del mismo sexo. Y el feminismo de género lo interpreta como la tacha de intolerante y regresista a todo el que se opone a la homosexualidad. Entonces, por ello, el feminismo de género es, ¿qué es lo que es? Progresista, progresita, ¿verdad? Es así, en otras palabras. Encontramos en esta conferencia una buena excusa, ¿verdad?, para las mujeres. Y aquí vamos a ver algunos textos que quiero comentarte, por ejemplo, de Judith Butler, de Gender Tuggle. Allí es su libro. También, por ejemplo, el problema del género, el feminismo y la subversión de la identidad, también que están allí en la página 6, donde vamos a ver aquí el género, que es una construcción cultural. Por consiguiente, no es resultado casual del sexo. El género es una construcción radicalmente independiente del sexo. Y el género debe ser libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. ¿Te das cuenta? Y si vemos otro texto más, podemos ver también que allí, dentro de la conferencia de la ONU, en Pekín, la delegada canadiense Valerie Raymond dice: no existe un hombre natural o una mujer natural. No hay conjunción de características o de una conducta exclusiva de un solo sexo, ni siquiera en la vida psíquica. ¿Te das cuenta? Pero también, por ejemplo, la ex diputada del Congreso de los Estados Unidos, Bella Abzug, ella también dice: la inexistencia de una esencia femenina o masculina nos permite rechazar la supuesta superioridad de uno u otro sexo y cuestionar en lo imposible si existe una forma natural de sexualidad humana. Pero también nos encontramos nuevamente con Valerie Raymond allí en la conferencia de la ONU, donde dice que la cumbre de la mujer no debe abordarse como una conferencia de la mujer sin enfocar los temas a través de una óptica de género. Entonces, en conclusión, la agenda feminista evidencia que el propósito no es mejorar la situación de la mujer, no para nada, sino que separarla del hombre y destruir sus intereses, ¿verdad?, con los de su familia. Es nada más que eso, nada más que eso. Entonces, si nosotros seguimos adelante, mira, vamos a ver algunas postulaciones generales de la ideología de género. Vemos género versus sexo. Y el término inglés herder, utilizado en vez de sex, que es sexo, ¿verdad? Entonces, esconde una ideología, o sea, ideología de género. El sexo hombre masculino y mujer femenino es igual a fruto de la cultura. El género diferencia entre los dos sexos, ¿verdad? Es igual a fruto del pensamiento humano. Y según la ideología de género, hombre y masculino igual a cuerpo femenino masculino. Mujer y femenino igual a cuerpo masculino femenino. ¿Te das cuenta? Según la ideología de género. Y cada uno puede inventarse a sí mismo, ser hombre o mujer, porque eso es producto solamente de la cultura en la que tú estás. Entonces, cuando la ideología de género ve el sexo, ¿verdad?, se diferencia biológica, ¿verdad? El sexo se diferencia biológica, ¿verdad? Es una diferencia biológica. Pero implica clase. Entonces la clase trae desigualdad. Y la desigualdad, obviamente que siempre va a traer opresión. Y hay, ¿verdad? Hay que entonces
o la ideología de género, ¿qué es lo que quiere hacer? En otras palabras, deconstruir el sexo para poder llegar a ser una sociedad sin desigualdad sexual, o sea, sin clase de género, en otras palabras, donde todo género va a tener su espacio. Esto es lo que se está apuntando, o sea, en otras palabras, estas son las puntas de la lanza, si pudiésemos decirlo de otra forma. Pero también entramos a ver la parte del neomarxismo. Y el feminismo de género se basa en una interpretación neomarxista. Marx. Toda la historia es una lucha de clases, dice, de opresor contra oprimido. Se resolverá solo cuando los oprimidos se percaten de su situación, se alcen en revolución e impongan una dictadura de los oprimidos. Y la sociedad será totalmente reconstruida y emergerá la sociedad sin clases, libre de conflictos, que asegurará la paz y prosperidad utópicas para todos. Por ejemplo, si vemos a Friedrich Engel, él dice, él por lo menos sentó las bases de la unión entre el marxismo y el feminismo con el libro El origen de la familia, la propiedad y el Estado. ¿Te das cuenta lo que estamos viendo hoy en día? Esto es lo que estamos viendo. El primer antagonismo de clases, ¿verdad?, de la historia. Podemos decir nosotros que es el antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo. Y la primera opresión es una clase por otra, con la del sexo femenino por el masculino, lo dice Postuló. Allí en sus páginas del libro, en la página 65-66 del libro. Para las feministas de género, los marxistas fracasaron por concentrarse en soluciones económicas sin atacar directamente a la familia, que era la verdadera causa de las clases. Y, por ejemplo, este hombre que es canadiense, que es Chulamit, algo así, él dice que lo que habría que hacer es eliminar clases sexuales y también la familia biológica, el tabú del incesto, levantar la sociedad de Eros, ese placer libre, ¿verdad? Y él indica que para ello se requiere que la clase subyugada, o sea, las mujeres, se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción, ¿verdad? Y también la propiedad sobre sus propios cuerpos, o sea, su fertilidad humana, para que no tengan hijos, obviamente, eso es todo, se apodere del control de su reproducción para no tener hijos, claramente. Es mi cuerpo, como muchas dicen hoy, es mi cuerpo y con mi cuerpo yo hago lo que quiero. Y hoy día lo que se quiere o lo que se ya está viendo es la deconstrucción totalitaria. O sea, los roles de la construcción social a deconstruir, pero desde adentro. O sea, separar a la mujer del rol que la sociedad le ha impuesto. Construir una sociedad sin géneros sexuales. ¿Para qué? Para poder conseguir esta no diferenciación entre los sexos. ¿Te das cuenta? Y esto sería destruir entonces las patriarquias, en otras palabras, ¿verdad? Papeles sociales, religión, tradición, educación política, masculinidad, feminidad, relaciones de familia, reproducción humana, obviamente de origen heterosexual, porque de la única manera que nosotros podemos reproducirnos, no hay otra. Entonces, esto es lo que ellos quieren, destruir las patriarcas. ¿Cómo? Te lo dije, religión, nada de eso, porque eso significa, ¿verdad?, que la religión en cierta manera va a ser pie de tropiezo para esta deconstrucción totalitaria. Entonces, deconstruir todo lo que un día, ¿verdad?, el diseño de Dios, en otras palabras, quiere destruirse completamente. Se está trayendo, podemos decir de alguna manera, esta innovación, separación de sexo, género. Y las diferencias físicas son social y políticamente neutras, y es una cuestión de preferencia y se deben a imposiciones sociales. Entonces, la diferencia se debe eliminar. Eso es lo que quieren. ¿Y cuál es el objetivo? De construir la sociedad, de construir el lenguaje, y eso ya lo habíamos estado viendo, ¿verdad? Cuando tú hablabas o la gente hablaba de generalizamos, nosotros decimos todos,
todos, pero ellos no, todos, todas, todes. ¿Te das cuenta? Y cuando tú generalizas, cuando yo digo hombre, no individual, no un hombre en verdad, hombres en plural y en singular hombre, pero acá generalizando, cuando nosotros decimos hombre, generalizamos, ¿verdad? En lo que es el humano hombre, pero ahí entra hombre y mujer, pero ellos quieren claramente con el lenguaje hombre, mujer, niño, niña o niñez, ¿te das cuenta? Es eso. Ya tenemos esa deconstrucción en el lenguaje y lo hemos visto en muchas partes. Incluso personas que son, que uno dice, pero estos intelectualmente, o personas que están en alto mando y que te hablan de todes, o sea que está deconstruyendo ya el lenguaje cuando nosotros sabemos que no es así. No es así. Desconstruir la familia, eso también lo estamos viendo hoy en día. Ese es el objetivo, de construir la familia. Sabemos que la familia se rompe y qué sucede con esa familia. El núcleo familiar, ¿verdad? Donde está el hombre, la mujer, el padre, la madre. Ese núcleo se rompe. ¿Qué significa eso? Hijos que van a andar eh, bueno, libres, en otras palabras. No hay no van a tener en este caso, un rostro paterno, ¿verdad? Que vaya a guiarlos, sino todo lo contrario. Si vemos una familia como se está viendo hoy en día, disfuncionales, familias, ¿verdad? Del mismo sexo, papá, mamá, el mismo sexo, ¿te das cuenta? De construir entonces la familia como nuestro Señor la dejó, cómo el Señor forma la familia, de construir la sexualidad. Ya estamos viendo la deconstrucción sexual, o sea, estamos viendo al hombre deconstruyéndose y a la mujer también, que hoy en día podemos ver, ¿verdad? Que es tremenda. Que es tremenda, de construir la reproducción humana, que también es otra de las cosas que es el objetivo, en otras palabras, de esta deconstrucción totalitaria que tiene la ideología de género, de construir la religión, ¿verdad? De construir la cultura también, una sociedad entonces sin clases de sexo para conseguir la igualdad total. Eso es lo que quieren. Cuando hablamos de deconstruir el lenguaje, mira, también podemos ver aquí el aborto, matrimonio, adulterio, la masturbación, preservativos y objetos sexuales, pederastía, eutanasia, feto, la familia, el bestialismo también, ¿verdad? Y estas son, si nosotros vemos, por ejemplo, ya el aborto, ¿verdad? Aquí nosotros estamos viendo lo que yo te estaba hablando acerca de la deconstrucción de la reproducción humana. ¿Te das cuenta? Y aquí tú estás viendo una interrupción voluntaria del embarazo. Es el aborto. En el matrimonio podemos ver la pareja o el compañero sentimental, ¿verdad? Y también los estamos viendo con la deconstrucción de la familia. O con en este caso, ¿verdad? Que pudiésemos decirlo de esa forma. También, si vemos nosotros el adulterio, ¿verdad? Esta aventura extramatrimonial, eh, aquí estamos viendo cómo se está deconstruyendo, ¿verdad? La familia. Cuando entramos a la masturbación, aquí estamos aprendiendo un lenguaje, ¿verdad? Y para muchos, aprender a explorarse, descubrirse y quererse, en otras palabras. Y aquí cuando entramos ya a los preservativos y al objeto sexual, ¿verdad? Una educación sexual diferente. Eso es lo que quieren. ¿Dónde? Destruyen todo, eh, la base, ¿verdad? Que tiene la educación sexual en sí, porque vemos que en casa tú no vas a enseñar todas estas cosas, ¿verdad? Que son... que son como la ideología de género, y hablarle de todas estas cosas que están sucediendo de una forma como lo están haciendo hoy en día. Mira, una noticia donde se habla de que ya, no recuerdo si en Estados Unidos esto, donde los papás no pueden tener la información acerca de sus hijos, si sus hijos son o no son, ¿verdad? En este caso, heterosexuales, o tienen, o cuál es la ideología en la cual ellos están.
¿verdad? ¿Cuál es el género que ellos tienen? Entonces los profesores no pueden hacer, en este caso, hablar con los padres para decirle esto, ni los padres pueden llegar al profesor para preguntar este tipo de cosas. Es tremendo esto que está sucediendo porque esto es como sacar como una ley, ¿verdad? Donde esto no se haga y los padres van a tener que estar mute y no van a poder decir nada en cuanto a la vida sexual del hijo. Aquí es donde entramos a esta otra palabra que la vamos a decir bien estirada para que no nos vayan a cortar el video después. Pederastía, ¿ya? Aquí este amor intergeneracional, pudiésemos decir, ¿ya? Y, y de esta manera, si nosotros vemos, ¿verdad? Que si los niños no le presentan la postura en la que ellos están a los papás están cegados, ¿verdad? En cierta manera, o no tienen esta información tan importante para poder llevarlo de alguna manera a... A ver, ¿cómo poder hablarlo esto? Tal vez para poder darle darle la ayuda necesaria que ellos tengan por el hecho de que a lo mejor son niños a muy temprana edad donde la educación sexual que se le está, ¿verdad?, generando, le está produciendo esto, ¿verdad?, de explorar, de descubrir, de querer ver otras cositas, y esto lleva entonces a que estos niños comiencen a decir que esto es lo que yo siento, esto es lo que yo deseo o esto es lo que yo quiero ser. Y sin embargo, ¿verdad? A una cierta edad, cuando ya tú sabes quién eres tú te das cuenta de que, y lo hemos visto también en las redes sociales, que las personas después dicen por qué lo habré hecho o por qué me dejaron hacerlo cuando ya es tarde. Han sacado, ¿verdad? En otras palabras, han sacado su sexo y han hecho muchas cosas que hoy en día están sucediendo con los niños también, que están generando en este caso, ¿verdad? Esa transición. Ya están pasando, ya sea era o es hombre, pero se siente mujer y así sucesivamente. Vemos entonces también la eutanasia, esta solidaridad, entre comillas, o caridad, ¿verdad? De querer ayudar a la persona para que esa persona, ¿verdad? Termine el sufrimiento tal vez que pueda estar viviendo. También vemos, por ejemplo, el feto, producto no deseado para que viva, como una cosa no viva, porque muchos, ¿verdad? Incluso también en un reportaje vemos a una mujer o una joven donde habla en este caso, de su bebé. Nosotros inmediatamente decimos bebé, aunque todavía sea un embrión o sea un feto, ¿verdad? Entonces nosotros inmediatamente hablamos del bebé, de algo que está vivo, y no de algo, sino que de alguien. ¿Te das cuenta? Entonces vemos a esta chica que le hablaba o hablaba de ese bebé que estaba ahí en su vientre como algo, ¿verdad? Como que no tenía vida, en otras palabras. Y eso es muy triste porque eso es lo que se está inculcando hoy en día. La familia, una de las cosas, ¿verdad? Cuando vemos las familias, ellos quieren ver una diversidad de familias. ¿Te das cuenta? Ahora, esto es tan importante también que estamos viendo y yo no sé si tú sabes acerca de esto, de lo que es el bestialismo, este amor entre especies, ¿ya? En que yo amo, ¿verdad? A mi perro y aquí ya entramos en algo un poco más brutal, pudiésemos decir, incluso hasta aberrante. Porque no es solamente de tener un animalito en tu casita, sino que aquí estamos viendo otra cosa y hay un programa, yo no sé si tú lo has visto, pero es el programa de Danan en un canal no quiero hacer en este caso promoción, pero sí es un canal donde este hombre, al no ser cristiano, pero sí defiende mucho esto. Defiende mucho, él pudiésemos decir hace batalla cultural, ¿ya? En cuanto a esto.
Y allí salen muchos con este tipo de cosas, el poliamor y muchas otras cosas que, bueno, hoy día no las vamos a hablar. Pero entonces, cuando seguimos con la deconstrucción de la familia, nosotros vamos a ver que la familia, ya dijimos, la quieren deconstruir, entonces es el blanco. Es el blanco. La ideología de género tiene a la familia como el primer blanco a destruir. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Bueno, porque la familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Va a crear y apoyar el sistema de clase, o sea, el sexo biológico. Se aprende la ideología de la clase dominante, legitima a otras entidades sociales, esclaviza a la mujer, condiciona a los hijos a los conceptos naturales, se reprime la sexualidad de la mujer en este caso. Entonces, eso es lo que hace la familia. Cuando se deconstruye, en estas cosas ya no van a estar. Entonces es necesario deconstruir la familia para que el mundo pueda ser libre, en otras palabras. Eso es lo que ellos quieren. Y cuando quieran deconstruir la sexualidad, nosotros aquí vemos que el ser humano obviamente nace sexualmente, sexualmente, ¿verdad? Eh, los géneros masculinos y femeninos son una construcción social que deben desaparecer, dice Rebecca Cook. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos quieren hacer desaparecer todo esto, de construir. El rol en las relaciones sexuales debe desaparecer. El hombre tiene derecho a determinar su identidad sexual. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ellos quieren. Por eso quieren, entonces, deconstruir la sexualidad. Porque el ser humano nace sexualmente, sí, pero ellos, ¿qué es lo que dicen? Que el ser humano nace sexualmente neutro. Entonces, después esto se construye, después esto se construye de haber nacido. ¿Te das cuenta? Y hay 5 géneros que pudiésemos decir sexuales o opciones sexuales. Hombres, mujeres heterosexuales, y aquí podemos decir el que quiere ser él y ella que quiere ser ella. Hombre, mujeres homosexuales, ella que quiere ser él y él que quiere ser ella. Los bisexuales, él o ella, quiere ser ella y él. ¿Mm? Y también podemos hablar acerca de los indiferenciados o también de estos amorfos, que es el sexto género. Y bueno, una de las cosas, en verdad, para finalidad es acabar con la división sexual en cuanto a lo que es la mujer maternaliza. O sea, cuando la mujer, ¿verdad?, que, quiere tener sus bebés. O sea, que la mujer no tenga que dar a luz por igualdad con el hombre. Eso es lo que, en otras palabras, es lo que quieren estos, ¿verdad? El sexto sexo, en otras palabras. Bueno, y una de las cosas en cuanto también a lo que es la sexualidad es buscar la emancipación sexual a los 14 años, cuando jurídicamente es a los 18. Y las políticas anticonceptivas más incisivas, ¿verdad? El culturizar el embarazo accidental como algo normal, el aborto absolutamente despenalizado y gratuito, eso es lo que quieren, investigaciones y desarrollos para poder entonces eliminar también lo que la mujer, ¿verdad?, tiene mensualmente, que es acá en Chile le decimos la regla, bueno, su menstruación. Entonces, ellos, eso es lo que están queriendo en este caso, en este feminismo de género. Y cuando hablamos de la deconstrucción de la reproducción, aquí hay una propagación de la especie determinada socialmente, con una sexualidad polimorfa, ¿verdad? Y la reproducción biológica se usará con otras técnicas, por ejemplo, la fecundación in vitro, la clonación y la selección, que eso también se está viendo hoy en día. Y ellos defienden libre elección de reproducción, o sea, aborto, libre elección de estilo de vida, sexualidad libre, derecho a la salud, sexualidad y reproductiva, aborto, derecho a determinar la identidad sexual, selecciones de embriones, derecho al hijo, cuándo, cómo, con quién, de quién, ¿te das cuenta? Y cuando hablamos de la deconstrucción de la educación, vemos nosotros el control del sistema educativo, o sea, a favor del lobby, del arco iris, en otras palabras. La implantación de nuevos modelos educativos, o sea, tu mente abierta a todo. Eliminación de estereotipos sexuales de los textos escolares, eso también se está viendo, son los términos mujer, esposa, madre, etc. La integración irrestricta
temática de la ideología de género, la implantación de la educación sexual arcoíris también. Cuando vemos, por ejemplo, la deconstrucción de la religión, podemos ver por qué defiende, obviamente, diferencia de sexos. La religión es un invento humano, construcción social. Es un invento de hombres para oprimir a las mujeres. Religión, fundamentalismo que se opone a la ideología de género, o sea, cristianismo, ¿te das cuenta? Postulan una reimagen femenina de Dios, sabiduría femenina. Teólogas de esta ideología, el poder femenino es fuerte y creativo. Y la religión es la causa principal entonces de la opresión de la mujer. Y en la agenda internacional, nosotros en esta agenda internacional de la ideología de género, vemos que hay una orientación sexual, ¿verdad? OS y la identidad de género, y de G, que sean de la manera de ver, de poder ver la sexualidad y la persona. Y mueven lobby gay, el feminismo de género, y la IPPF, que es Federación Internacional de Planificación Familiar. O sea, si vemos nosotros lo que yo te dije primero, estamos viendo dos hombres, y si vemos lo de abajo, vemos a dos mujeres, porque entonces, ¿qué pasa? Que allí no va a haber familia. Obviamente porque no hay reproducción. ¿Y cuáles son los objetivos de esto? El rechazo a la maternidad, rechazo al matrimonio, rechazo a la vida, o sea, aborto, y reducir la fertilidad dentro de los roles de género, a cambiar los roles para poder destruir la fertilidad. ¿Te das cuenta? Y en esta agenda de la ideología de género, aquí nosotros vemos nuevas construcciones sociales. Mira, vemos a la mujer que puede tener un cuerpo de hombre, ¿ya? ¿Te das cuenta? Pero también vemos el sexo en fruto de la cultura. No existen dos sexos, sino 5 orientaciones sexuales, y la sociedad está maternalizando a la mujer. La familia esclaviza a la mujer, y el mundo será libre sin la atadura de la familia, la maternidad y la feminidad. No nacemos hombres o mujeres, eso es lo que ellos quieren construir, ¿verdad? Y la desigualdad es opresión, o sea, de construir entonces la sociedad. Y si seguimos hablando acerca de la agenda de la ideología, las Naciones Unidas, o sea, la ONU y la Organización Mundial de la Salud, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, vendría siendo la Food and Agricultura Organización, la Organización de Agricultura, que vendría siendo esto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas también. Ellos quieren hacer organizaciones que apoyen e impulsen, obviamente, la ideología de género. Y cuando vemos, por ejemplo, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ellos, ¿verdad?, quieren que los estados deben reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, incluido el matrimonio. Y esto está visto ahí en el 9 de enero del año 2018, allá en San José, en Costa Rica. Aquí vamos a ver algunas asociaciones internacionales de gays y lesbianas, fundada en el año 1978, desde el 12 del 2006. Tiene estatus consultivo, ECOSOC, Consejo Económico y Social de la ONU. El ECOSOC ellos coordinan la labor de 15 organismos que son especializados, de las 10 comisiones orgánicas y de las 5 comisiones regionales de la ONU y de la ONG. Así van a recibir recursos de 11 fondos, y entonces van a emitir recomendaciones de política dirigida al sistema de la ONU y a los estados de miembros. Por ejemplo, los informes de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, como es la conferencia que se hizo allí en el año 1995. Si seguimos nosotros con la agenda de la ideología de género, la situación legal de las uniones de personas del mismo sexo, por ejemplo, vemos en México, legal en algunos estados de México. Y los países que permiten el matrimonio homosexual, aquí nosotros tenemos, bueno, yo aquí tengo una listita, y los países que son, que solo permiten la unión civil, aquí también tenemos en México. Qué tremendo allí. A ver, entonces, ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer?
¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Queremos hacer batalla cultural? Creo que entre cristianos, ¿verdad? Quiere promover esto. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos vencer esta pasividad y esta indiferencia que muchas veces nosotros estamos teniendo como hijos de Dios. Nosotros somos una radio cristiana, ¿verdad? Que hay en nuestra radio diferentes denominaciones, bautistas, asambleas de Dios, que podemos decir bíblicos, eh, y donde cada uno de ellos, obviamente, que está en contra de todo esto. Entonces, como radio, queremos nosotros vencer la pasividad que hoy en día la iglesia está teniendo y que debiera ya dejar la indiferencia a esto que estamos viviendo, a esto que se está dando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hay desafíos dentro de la familia, internos dentro de la familia, donde nosotros debemos reconocer la realidad del mundo en que vivimos. Una de las cosas importantes. Tú y yo debemos cuestionar nuestra cosmovisión bíblica, incluyendo, ¿verdad?, la escatología. Equipar, entrenar a la familia de la iglesia. O sea, este pastoreo de la familia, incluyendo matrimonio, sexualidad, violencia intrafamiliar, porque esto también se está viendo. ¿Ya? En otro video vamos a hablar acerca de esto también. Bueno, una de las cosas, ¿verdad? Pretender, a ver, ¿qué más pudiese ser que nosotros, ¿verdad?, tengamos un modelo de una vida familiar que sea sana, donde no haya infidelidad, donde no haya violencia, donde no haya ruina, ¿verdad? Esos son los desafíos que debemos tener nosotros como familia, ¿verdad? Prepararnos para la confrontación, o sea, una defensa radical de la verdad. Tú y yo, nosotros no estamos de acuerdo con la ideología de género, ni el feminismo de género, ni nada de esto que hoy se está dando en las redes sociales y que se están, en otras palabras, ¿verdad?, imponiendo, porque ya no podemos decir otra cosa, se está imponiendo todas estas cosas. Los desafíos externos en la familia. ¿Verdad? Una de las cosas que podemos ver en lo externo es nuestra cultura reinante que tenemos hoy en día, el pensamiento que hoy en día tienen y que nos están desafiando de alguna manera. Pero sin embargo, ¿te acuerdas y quiero llevarte a esta ilustración del horno de fuego que entraron 3 hombres a ese horno? Allí hubo fidelidad a Dios y a su palabra. Es lo que nosotros debemos tener. Una disposición tal vez al sufrimiento, sí, la vamos a tener porque vamos a ser perseguidos por nuestra manera de pensar, nuestra dependencia, nuestra necesidad absoluta de Dios. Y allí, en el horno de fuego, está presentado esa necesidad, esa dependencia de Dios. Pero también está presentado un testimonio eficaz que, ¿verdad?, que de alguna manera puede cambiar leyes. ¿Te das cuenta? Otra de las cosas tan importantes que tú y yo podemos hacer como familia, eh, orar, ayunar, hacer guerra, ¿verdad? Sí, pues esto es guerra espiritual al orar, al ayunar, cadenas de oración en un altar familiar. Levantemos altares familiares hoy en día para poder, ¿verdad?, luchar contra todo esto, batallar, hacer defensa, en otras palabras, pero también dar un buen testimonio. Hablar, difundir, eso es tan importante también, y ejercer nuestros derechos porque nosotros también tenemos un derecho. Asociarnos es importante también, asociarnos, ¿verdad?, con algunos que tengan tu mismo pensamiento y de esta manera también poder hacer lo que yo te estoy diciendo. Hacer guerra con nuestra oración, con nuestro ayuno, ¿verdad? Presentarnos delante del Señor, porque nosotros, ¿verdad?, no queremos lo que estamos viendo hoy en día. Esto de la ideología de género, ¿verdad?, que se está dando y que de alguna manera está trastocando la iglesia, la familia, ¿verdad? Y nosotros debemos defender entonces esta eliminación, esta deconstrucción que quiere hacer la ideología de género, o esta rebelión, en otras palabras, en verdad, del hombre, que son injustas, obviamente, que son discriminatorias, o sea, de otra manera también poder decirlo, ¿verdad?
porque ellos en este caso el feminismo de género piensa, ¿verdad?, que va a ayudar a la mujer, pero completamente diferente, la está discriminando a la mujer, podemos decirlo, sí, con esta ideología, ¿verdad?, una falsa igualdad que nunca se va a producir. Están imponiendo su ideología, ¿verdad? Y una falsa igualdad que esto no se va a producir nunca. Entonces, y que nosotros ya somos iguales, o sea, lo que se está dando en cuanto a esta ideología es verdad, ver enfrentado al hombre y a la mujer, deconstruyendo, como vuelvo a reiterar, al hombre, a la mujer, porque ya se está desdibujando, ya tú ves hombres que no parecen hombres, no para nada. Estamos viendo muchas cosas y eso también se está dando, incluso está trastocando la iglesia, está trastocando, ¿verdad?, líderes que hoy, ¿verdad?, tú ya no los ves como antes. Entonces, eh, debemos hoy en día hacer frente a estos temas porque hay muchos que tienen su razón nublada, ¿ya? Hay muchos que hoy tienen su razón nublada. No saben cómo actuar, no saben cómo chocar a todo esto, de alguna manera, ¿verdad? A esta postura que es liberal y que muchas iglesias también se están añadiendo, se están incorporando, se están asociando a esto, que es algo verdaderamente, ¿verdad?, fastidioso, pudiésemos decir, y de otra manera aberrante, porque ya lo estamos viendo en los altares también, donde se está llevando este fuego extraño. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, qué importante es que podamos analizar todas estas cosas que se están dando y poder identificarlo también dentro de nuestra iglesia. Eh, es muy importante, amado, que nosotros podamos tener esa educación sexual con nuestros hijos, ¿verdad?, pequeños, en casa, y que podamos también nosotros promover todo lo ético, todo lo moral dentro de casa, ¿verdad? Eso es lo que debe hacer la familia, eso es lo que debe hacer en este tiempo en el cual estamos viviendo. Hablar, si vamos a hablar de la palabra, pero también todas estas cosas podemos hablarlas bajo la palabra del Señor y que es muy importante. Y hoy estamos viendo, ¿verdad?, que políticamente a nivel mundial se está dando esto de querer redefinir de alguna manera la igualdad. ¿Te das cuenta? Están aquí ellos equiparando este concepto de igualdad social o a igualdad de ideología. Entonces es muy importante ver este movimiento, ¿cómo pudiésemos decirlo?, lésbico gay, ¿verdad?, que se está dando, donde sus afirmaciones hoy en día, ¿verdad?, están siendo tomadas, en otras palabras, donde vuelvo a hablar, donde la feminidad, ¿verdad?, es una construcción, un constructo, pudiésemos decir. ¿Te das cuenta? Donde los hombres no nacen, se hacen, y, y nosotros, en verdad, donde quieren también terminar con la maternidad, quieren terminar con la familia, y también desde más jóvenes que los jóvenes hagan la emancipación. ¿Te das cuenta? Así que, bueno, matrimonio, ni hablar del matrimonio, porque hoy día vemos, ¿verdad?, solamente la pareja, como muchos dicen. Así que, bueno, el Señor nos bendiga, la verdad, las cosas, y nos ayude también para que veamos, en verdad, todas estas cosas, veamos, ¿verdad?, cómo el Señor en este tiempo también nos está hablando a que nosotros eh, podamos hacer esto, contracultura. Contracultura. Quiero, mira, darte una pequeña investigación que tengo acá, donde, bueno, se divide en muchos capítulos, la verdad, pero quiero mostrarte algo siquiera, donde podemos ver un poco acerca está describiendo la evolución del movimiento feminista desde sus antecedentes y los orígenes en la Revolución Francesa y el movimiento sufragista. Y el pensamiento, por ejemplo, de Mary Wollstonecraft fue una influencia decisiva en esta primera ola, ¿verdad?, a través de su defensa de la dignidad de la mujer, de su derecho a tener educación y ejercer un oficio o empleo, en este caso remunerado. Y la segunda ola del feminismo se desarrolló en la mitad del siglo XX y tiene como principal inspiración el pensamiento de quien te hablé yo al principio, de Simone de Beauvoir. Ella describe este aborto libre y también el adulterio como dos normas de
emancipación, en esta lucha de poder. Al matrimonio lo considera una esclavitud y la instrucción vendría siendo universitaria e intelectual la única forma de liberación. Y la tercera ola feminista surgió a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Y entre sus principales exponentes, aquí hay una destacada fundadora del movimiento queer, Judith Butler, que también yo te hablé acerca de ella al principio. Y este movimiento abarca a quienes no son heterosexuales o binarios, hombre o mujer. Y es el origen del movimiento LGBT o lésbico, gay, bisexual, transexual. Y la primera inspiración intelectual de la tercera ola feminista es la llamada teoría de género. Y esta teoría toma como punto de partida la obra La construcción social de la realidad de Piper Berger y Thomas Luckmann, en donde se afirma aquí que la apropiación o interpretación de la realidad se construye socialmente. ¿Te das cuenta? Y aquí en el segundo capítulo se está examinando un postulado de que el género es relativo e independiente del sexo. Eh, la pregunta, ¿es el ser humano solo cuerpo, voluntad y pulsión? ¿Es el ser humano un ser independiente o define a través de sus relaciones y en última instancia por su pertenencia a una comunidad? ¿Es el sexo una cualidad constitutiva de la persona o es un atributo y por lo tanto una cualidad no sustantiva? ¿Existen diferencias entre la sexualidad humana y la animal? Y finalmente, ¿qué significado tiene la sexualidad humana? Esto está en el segundo capítulo. Y en el tercer capítulo se analiza el género como hecho dado inmodificable, o sea, propio del patriarcado, donde el género como hecho absolutamente plástico, la ideología de género, y finalmente el género como epifenómeno abierto de la diferenciación sexual, donde el sexo y género aparecen con dos conceptos íntimamente relacionados con miras a un modelo de corresponsabilidad, donde aquí se está planteando que la relación entre sexo y género no implica una guerra, sino una alianza. Y la feminista que es moderada, Christina Hoff Sommer, que también te la nombré, propone una perspectiva de familia que se fundamenta en la interrelación entre los dos ámbitos. O sea, la corresponsabilidad responde a la pregunta del deber ser. ¿Ya? Y en el cuarto capítulo se analiza el problema moral del aborto y las consecuencias que ha tenido en las mujeres. ¿Cómo se ha convencido a las mujeres que es bueno o liberador matar a los propios hijos? ¿Qué intereses hay desde las campañas pro aborto o pro choice? ¿Tienes consecuencias negativas el aborto? ¿Realmente es un instrumento para la liberación de mujeres o puede relacionarse con la explotación de este género? Entonces se analiza el uso selectivo del lenguaje para, de alguna manera, desensibilizar los argumentos victimistas para poder generar algún tipo de simpatía. Son las estrategias que son bien conocidas por quienes propagan el aborto. Y a los abortistas les interesa una de las cosas que se vean el dolor, la angustia y el dolor de la mujer y no conozcan obviamente a ninguno de los fetos que están destrozados, en otras palabras, estos bebés muertos, ¿verdad? Este síndrome posaborto, ni las experiencias traumáticas que relatan profesionales de salud que las hemos visto también que en el pasado se dedicaron a estas prácticas. Y en este capítulo también se analizan los primeros o los principales postulados ideológicos del aborto, la maternidad como carga y la cultura de la muerte como postura progresista. Y finalmente, en el quinto capítulo se hace un análisis puntual de las contradicciones lógicas del feminismo de la tercera ola, donde se describen las falacias lógicas y argumentativas a las que recurren los ideólogos de género, con especial atención a los argumentos donde se desvía la atención de los datos y respuestas racionales para dirigirlas hacia aspectos emotivos, entre los cuales destaca el victimismo, la desacreditación moral de las críticas y el uso selectivo de información, destacándola o descartándola según les convenga, obviamente. Y en las conclusiones se recapitula sobre los hallazgos de cada capítulo y se observa que el movimiento de género basa su éxito en la promoción de un modo de vida hedonista, una explicación simple de la realidad social, o sea, los males del mundo
son culpa del patriarcado y una igualmente sencilla promesa de bienestar, el estilo de vida lésbico gay. ¿Te das cuenta? Eh, entonces de ahí la necesidad que tenemos nosotros de plantar una respuesta clara, una respuesta puntual a la ideología de género. Es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque proviene la necesidad de hacer notar los vacíos conceptuales, las contradicciones, las falacias lógicas y hasta podemos decir las mentiras que la ideología de género emplea para poder convencer obviamente al público y poder convencer en la opinión pública. Entonces es necesario denunciar a la ideología de género, amado. Debemos nosotros desenmascarar sus mentiras y dar a conocer sus intereses económicos. Porque la familia, el matrimonio y la maternidad no son contrarias a la libertad y a la dignidad de la mujer. La vida pública y privada son ámbitos en los que los hombres y mujeres son corresponsables para poder vivir en sociedad. Así es. Así que espero que le haya gustado este video acerca de la revolución de género, donde vimos varias cosas que creo que son muy importantes. Espero que en el Señor que usted pueda, ¿verdad?, ser bendecido en esta hora. Así que ya nos estamos yendo y nos vamos a ir con una hermosa alabanza, ¿sí? Nos vamos con una hermosa alabanza de nuestro hermano. A ver, déjeme ver si lo tengo, porque a lo mejor... No, sí lo tengo. Acá tengo a nuestro hermano Roberto Palma y tiene una hermosa alabanza que se llama Rayo Fugaz. Así que quiero compartirla contigo y ya me estoy yendo. Chao, chao. Bendi, bendi.